Señor, que nos ha congregado ante su altar. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Tú, Señor, das sentido a nuestra vida, tu presencia nos ayuda a caminar. Tu palabra es fuente de agua viva, que nosotros sedientos a tu mesa venimos a buscar, reunidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Celebramos esta Eucaristía en acción de gracias por la vida y salud de Edelmira Arango y Juan Esteban Arango en su cumpleaños, intención de Teresita Flores. Por el eterno descanso de Francisco Luis Palacio Verdón, Margarita Moreno e hijos, intención de la familia Palacio Moreno. Por el eterno descanso de Gilberto Llano Ruiz, intención de Carola Naranjo. Tengan todos muy buenos días. Sean bienvenidos a la celebración de la Eucaristía, este momento privilegiado donde le entregamos al Señor nuestro corazón y donde le pedimos a Él que nos ayude a estar cada vez más cerca de su amor. Hoy estamos celebrando la memoria de San Francisco de Asís, un santo muy querido y amado por muchos, y por eso saludamos y oramos a todas las comunidades franciscanas que residen aquí en nuestra ciudad, para que sea el Señor el que los ayude todos los días a ser más fieles al llamado que han recibido. Con todos estos deseos vamos a iniciar nuestra Eucaristía, pero yo quiero invitarlos sobre todo de manera especial a que vamos a pedirle al Señor hoy un corazón pobre, entregado a Él, radical al Evangelio, como lo fue San Francisco, para que cada uno pueda ser también fiel al Señor y entender el llamado que Él le hace. Por eso vamos a pedirle perdón al Señor, vamos a reconocer nuestros pecados. Tú, que eres el camino que conduce al Padre, oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. tú que eres la verdad que ilumina los pueblos, Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. tú que eres la vida que renueva el mundo, Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios Todopoderoso, que otorgaste a San Francisco de Asís la gracia de asemejarse a Cristo,
por la humildad y la pobreza, concédenos caminar tras sus huellas, para que podamos seguir a tu Hijo y entregarnos a ti con amor jubiloso. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Comienzo de la profecía de Jonás. El Señor dirigió su palabra a Jonás, hijo de Amitai, en estos términos: Ponte en marcha, ve a Nínive, la gran ciudad, y llévale este mensaje contra ella, pues me he enterado de sus crímenes. Jonás se puso en marcha para huir a Tarsis, lejos del Señor. Bajó a Jaffa y encontró un barco que iba a Tarsis. Pagó el pasaje y embarcó para ir con ellos a Tarsis, lejos del Señor. Pero el Señor envió un viento recio y una fuerte tormenta en el mar, y el barco amenazaba con romperse. Los marineros se atemorizaron y se pusieron a rezar, cada uno a su Dios. Después echaron al mar los objetos que había en el barco para aliviar la carga. Jonás bajó al fondo de la nave y se quedó allí dormido. El capitán se le acercó y le dijo: ¿Qué haces durmiendo? Levántate y reza a tu Dios, quizás se ocupe ese Dios de nosotros y no muramos. Se dijeron unos a otros: echemos suertes para saber quién es el culpable de que nos haya caído esta desgracia. Echaron suertes y le tocó a Jonás. Entonces le dijeron: dinos, ¿quién tiene la culpa de esta desgracia que nos ha sobrevenido? ¿De qué se trata? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿Y de qué pueblo eres? Jonás le respondió: soy hebreo y adoro al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra firme. Muchos de aquellos hombres se asustaron y le preguntaron: ¿por qué has hecho eso? Pues se enteraron por el propio Jonás de que iba huyendo del Señor. Después le dijeron: ¿qué vamos a hacer contigo para que se calme el mar? Pues la tormenta arreciaba por momentos. Jonás le respondió: agarradme, echadme al mar y se calmará. Bien sé que soy el culpable de que os haya sobrevenido esta tormenta. Aquellos hombres intentaron remar hasta tierra firme, pero no lo consiguieron, pues la tormenta arreciaba. Entonces rezaron así al Señor: Señor, no nos hagas desaparecer por culpa de este hombre, no nos imputes sangre inocente, pues tú, Señor, actúas como te gusta. Después agarraron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se calmó. Tras ver lo ocurrido, aquellos hombres temieron profundamente al Señor. Le ofrecieron un sacrificio y le hicieron votos. El Señor envió un gran pez para que se tragase a Jonás, y allí estuvo Jonás en el vientre del pez durante 3 días con sus noches. Y el Señor habló al pez, que vomitó a Jonás en tierra firme. Palabra de Dios. Tú, Señor, me sacaste vivo de la fosa. Invoqué al Señor en mi desgracia y me escuchó. Desde lo hondo del abismo pedí auxilio y escuchaste mi llamada. Me arrojaste a las profundidades de alta mar, las corrientes me rodeaban, todas tus olas y oleajes se echaron sobre mí. Me dije: expulsado de tu presencia, ¿cuándo volveré a contemplar tu santa morada? Cuando ya desfallecía mi ánimo, me acordé del Señor, y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santa morada. Aleluya, aleluya, aleluya. Amaos los unos a los otros como yo os he amado.
Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se levantó un maestro de la ley y preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Él le dijo: Has respondido correctamente, haz esto y tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Respondió Jesús diciendo: Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon, dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio, al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él y al verlo se compadeció. Y acercándose, le vendó las heridas, echándole aceite y vino, y montándolo en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al posadero y le dijo: Cuida de él, y lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando vuelva. ¿Cuál de estos 3 te parece que ha sido prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Él dijo: el que practicó la misericordia con él. Jesús le dijo: anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Si bien a San Francisco de Asís se le ha denominado como el Cristo del medioevo, hoy, después de 800 años de su paso aquí en la tierra, tiene muchas cosas todavía que regalarnos y que enseñarnos a las personas que vivimos en este siglo, pues muchas veces y en muchas ocasiones hemos olvidado quizás su mensaje y con él lo que Jesús nos ha enseñado a cada uno de nosotros. Lo primero que nosotros encontramos de San Francisco es un hombre que fue capaz de desnudar su corazón. Él, en el medioevo, como muchos de los hombres de la época, quería ser un gran soldado, un gran caballero. Para esa época se contaban grandes historias de caballeros que peleaban con dragones y rescataban princesas, como las proezas de Amatís o de Rolando. Pero él, en medio de ese mundo, de la batalla, de caer en la cárcel, de tener que experimentar también la humillación, se encuentra con el Evangelio y descubre que quiere cambiar su vida. Su padre se dice que era un hombre rico, que era un comerciante de telas, y en un episodio de su conversión, San Francisco empieza a regalar las cosas que su padre vendía. Entonces, en la plaza, cuenta la leyenda que en un momento de discordia, cuando su padre le hace el reclamo, pues es capaz incluso de darle la ropa que llevaba, y en ese momento se dice que el obispo lo cubre con sus vestiduras, simbolizando allí cómo la Iglesia acogía a partir de este momento la pobreza de San Francisco. En ese momento entonces, San Francisco decide que su único padre, que su verdadero padre sería Dios, y que de ahora en adelante viviría solo para él. En medio de una iglesia que se llenaba de opulencia, de riquezas y de bienes, aparece entonces un hombrecito, San Francisco, desnudando todo lo que es y queriendo vivir en la más absoluta pobreza. Hoy San Francisco nos enseña a cada uno de nosotros esa capacidad de abandonarse por completo a Dios, de entregarle todo lo que es, de no querer depender de nada físicamente y de despreciar todo lo mundano para decirle al Señor que Él es su mayor riqueza. San Francisco desnuda no solo su cuerpo, sino su corazón, dejando ver todas las cosas que él había añorado, las ambiciones de su vida,
porque de ahora en adelante el Señor sería lo único que verdaderamente sería valioso para él. Segundo, cuando San Francisco ya está en su proceso de conversión, se dice que pasa por una iglesia, la Porcíncula, una iglesia que se estaba destruyendo, que estaba muy mal. Entra allí y en ese lugar, haciendo oración, se encuentra lo que llamamos el Cristo de San Damián, que aquí lo tenemos. Y allí, enfrente de ese Cristo, mientras está orando, se le aparece el Señor. El Cristo toma forma, figura, toma carne y le dice: Francisco, repara mi iglesia. San Francisco, envuelto en amor en el Señor, cree que la iglesia de la que le está hablando Dios es aquella Porcíncula que se estaba destruyendo y se estaba viniendo al suelo. Pero no es así. El Señor le hablaba de la iglesia, pero la gran iglesia, la institución, porque quizás a lo largo de la historia y para este momento específico se estaba destruyendo lo que el Señor quería hacer con su iglesia. San Francisco entonces llega a renovarla y nos da ejemplo sobre todo de una profunda fraternidad. Por eso va a llamar hermano, hermana a todo lo que lo rodea, incluso a la muerte, la hermana muerte, porque Él nos enseña a cada uno de nosotros lo que es verdaderamente preocuparse por el otro. Por eso hay un momento muy famoso en su vida cuando se encuentra con un leproso. Y allí en ese momento Él despierta verdaderamente lo que es sentir compasión por la persona que sufre. San Francisco nos enseña un ejemplo entonces de fraternidad y de hermandad. En medio de las guerras y las discordias que vivimos, nuestros egos cada vez se inflan y se hacen más grandes. Incluso entre hermanos, padres e hijos nos la pasamos peleando, porque cada uno quiere hacer lo que su parecer le dice. Pero cuando vemos la imagen de un santo como este, nos enseña verdaderamente a ser abnegados. Y finalmente, San Francisco hoy, todavía en el siglo XXI, nos enseña a cada uno de nosotros lo que es verdaderamente dejarse cambiar los planes por Dios. En medio de su entrega, Él quiere vivir una vida de contemplación profunda y de hecho a Él no le interesaba en ningún momento preocuparse por fundar una comunidad, aunque muchos hermanos se le estaban agregando. Pero el Señor le dice que lo necesita para una obra mucho más grande. Abandona el lugar donde de pronto él había pasado a solas y tiene que salir a fundar su comunidad. También recibirá los estigmas como un ejemplo de que él representa también el querer de Dios. San Francisco entonces nos enseña a que debemos dejarnos cambiar los planes por Dios y que muchas veces no es lo que nosotros pensamos, sino lo que es lo que Él quiere. Qué bueno entonces que hoy, celebrando la memoria de este santo, pudiendo ver su grandeza y cómo Cristo pasó a través de Él para renovar su amor, nosotros también hoy podamos aprender. Hoy el Señor nos dice: renueva mi iglesia, reconstruye mi iglesia. Qué bueno que cada uno de nosotros, en vez de atacar a los sacerdotes, las religiosas, las iglesias y tantas instituciones católicas, pudiéramos ser tan revolucionarios como San Francisco, que no buscó destruirla ni acabarla, sino que con su ejemplo y con su sencillez construyó también lentamente el querer de Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Al atardecer de la vida me examinarán del amor. Al atardecer de la vida me examinarán del amor. Si ofrecí mi pan al hambriento,
si al sediento di de beber, si mis manos fueron sus manos, que en mi hogar le quise acoger, al atardecer de la vida me examinarán el amor, al atardecer de la vida me examinarán del amor. Hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al presentarte, Señor, nuestras ofrendas, te rogamos nos dispongas para celebrar dignamente el misterio de la cruz, al que se consagró San Francisco de Asís con el corazón abrazado en tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro glorificarte, Padre Santo, porque manifiestas tu gloria en la asamblea de los santos y al coronar sus méritos corona tu propia obra. Tú nos ofreces el ejemplo de su vida, la ayuda de su intercesión y la participación en su destino, para que animados por su presencia alentadora, luchemos sin desfallecer en la carrera y alcancemos con ello la corona de gloria que no se marchita. Por Cristo, Señor nuestro, por eso, con los ángeles y arcángeles y con la multitud de los santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo el Señor de los cielos, santo, santo nuestro Redentor, y bendito el que lo recibe, reflejándolo en su corazón. Santo, santo el Señor de los cielos, santo, santo nuestro Redentor, y bendito el que lo recibe, reflejándolo en su corazón. Hosana, hosana, al cielo, al cielo. Hosana en lo alto, hosana en la tierra, santo es el Señor. Hosana, hosana, al cielo, al cielo. Hosana en lo alto, hosana en la tierra, santo es el Señor. Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracia lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias
porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro arzobispo Ricardo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, Nuestra Señora de los Dolores, San José su esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado de ese mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado de este mundo, ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz. Ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Hazme un instrumento de tu paz. Donde haya odio, lleve yo tu amor. Donde haya injuria, tu perdón, Señor. Donde haya duda, ponga fe en ti. Maestro, ayúdame a nunca buscar querer ser consolado como consolar, ser comprendido como comprender y ser amado como yo amar. Hazme un instrumento de tu paz. Oremos. Por este sacramento que hemos recibido, concédenos, Señor, imitar a San Francisco de Asís en su caridad y en su celo apostólico, para que gustemos los frutos de tu amor y nos entreguemos a la salvación de nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Muchas gracias a todos los que nos han acompañado en la Eucaristía.
saben que para nosotros es un momento muy importante. Qué bueno que estén aquí. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. En la alegría de Cristo pueden permanecer en paz. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás.